la charla tiene bastante índole técnico, mucha información es técnica. El doctor Peter Newton se está encargando de realizar un sistema de código de barras para la detección de contaminantes en el agua del río Cañete. La charla va a tratar de cómo se está realizando este código de barras, detección de código de barras, y tiene que ver bastante con magnetismo. Lamentablemente es muy técnico, tiene bastante parte técnica la charla del día de hoy. Vamos a tratar de hacerlo, el doctor va a tratar de hacerlo lo más sencilla posible. Voy a tratar de también traducir la parte, pero con la advertencia que hay bastantes partes, slides que son técnicos. Perfecto. Entonces, empezamos. Dr. Peter Newton, you can share your screen and you can start whenever you want. Go ahead, please. Thanks very much, Lewis. Thank you to Carlos and Jorge for giving me the invitation to talk today. Thank you to Lewis for agreeing to do the translation as well. Muchas gracias por la oportunidad el día de hoy de dar una charla para ustedes y gracias a todos los presentes y a Luz de los Santos para hacer la traducción. I'm just going to give a general introduction to what I'm working on in this project without trying to get too much into the kind of technical physics of it, a general overview of the motivations and then some of the technical challenges to make it a working technology. Voy a hablar el día de hoy, tratar de no ser muy técnico debido a que esta charla tiene que ver con conceptos muy técnicos, pero voy a tratar de hacerlo un poco más sencillo, no siempre obviando la rigurosidad científica, pero tratando además de ver las motivaciones del trabajo, el proyecto el trabajo que estoy realizando y las cuestiones problemas técnicos también que se está encontrando al realizar el código de barras. Okay, so first of all, why do we need to develop these new technologies? ¿Por qué necesitamos desarrollar estas nuevas tecnologías? Well, firstly, we do have a series of technologies we can use to do water quality testing in the environment, but these have a number of limitations. Hay algunas técnicas limitadas que para desarrollar o ver la calidad del agua, pero son muy limitados. So these can be expensive to use. They can require access to quite sophisticated technology. Estas tecnologías son muy sofisticadas y caras. Generally speaking, they're ex situ tests, so we have to go to river sites, remove water from those rivers, and then take them to a laboratory to test them. Esas técnicas existentes, además de ser caras, también son de modo ex situ. Las muestras de agua tienen que llevarse a un laboratorio y ser testeados. And therefore, as a consequence, this testing is quite inaccessible to local people and local communities. Debido a estos factores, no es accesible a las localidades, a los comuneros. And so is it possible for us to design something that solves these problems, that's inexpensive, performed in situ at the river, and can be used by people who don't have very strong scientific training? Entonces surge la pregunta, si es que se puede desarrollar unas técnicas que sean más económicas, que puedan realizarse in situ, hacer las medidas in situ, y que sea accesible a las personas que no tienen entrenamiento. And this is the main basis behind our idea for this technology, is to realize these ambitions in something that's relatively straightforward to use. Esos son los objetivos de este proyecto, de esta tarea que me ha encomendado, realizar estas nuevas técnicas. Okay, so
is the scientific basis for what we're looking at with this technology, but we want to be able to do multiple tests at the same time at the river site, so a multiplex assay. ¿Cuál es el fundamento científico de estos códigos de barras, tecnología de códigos de barras magnéticas? La base científica es que es un ensayo multiplexado. And so I'll go a bit into the basis of the technology behind this, but generally we're utilising some technologies in magnetism involving shape anisotropy, dipolar interactions, and then technologies about device rebound. Otra base científica de esta parte del proyecto es magnetismo, tiene que ver con magnetismo, y dentro del magnetismo tiene que ver con anisotropía magnética debido a la forma de los dominios magnéticos, de las interacciones dipolares de los dominios magnéticos y la lectura de los chips, de los dispositivos. Okay, so the main property of magnetism we're going to take advantage of here is shape anisotropy, and that is by adjusting the magnetic properties of a material by changing its shape. Una de las bases científicas del magnetismo es la anisotropía magnética. ¿De qué trata la anisotropía magnética? Los dominios magnéticos de un material magnético van a estar ligados con la morfología, con el aspecto morfológico del material magnético. En este caso, barras magnéticas, código de barras magnéticas. And we find we can get very good control over magnetic properties of narrow elements by being very precise about their shape. Si nosotros logramos modificar las dimensiones y la forma, la geometría de las barras magnéticas, del código de barras magnéticas, nosotros podemos controlar las propiedades magnéticas también de aquel código de barras. Okay, so let's take a step back and talk about the whole overview idea of how this technology might work. Voy a una idea general de todo mi trabajo, de parte que me toca realizar en el proyecto, ideas generales. So let's say we have some unknown solution that can contain one or many of a given number of molecules. Supongamos que tenemos una muestra de agua. Esa muestra de agua es un recipiente que tiene un tipo de molécula o varios tipos de moléculas distintas. En el vaso que está representado ahí es un tipo de moléculas determinado, y en la izquierda, de diferentes colores, distintos tipos de moléculas. Imaginemos que el agua, una muestra de agua, tiene distintos tipos de moléculas. So, for instance, in the application that we're looking at in this project, for instance, for water in the river, these different colours and shapes could represent schematically different heavy metal contaminants in the river system. Podemos nosotros asumir, por ejemplo, que estas figuras que están de colores, estas geometrías que están de colores, representan diferentes metales pesados que se encuentran en el agua, por ejemplo. But this technology in theory could be applied to different systems, for instance, looking at virus testing or DNA testing, depending on the chemistry we're using in our test. Supongamos que tenemos dentro de las también podríamos tener distintos subtipos, tipos o patógenos, impurezas, muestras orgánicas también. Okay, so how are we going to use these barcode devices to test for each of these different
contaminant in the water sample. ¿Cómo es que vamos a nosotros a poder identificar estos tipos de contaminantes, los distintos tipos de contaminantes presentes en el agua con este código de barras magnéticas? Well, we'll have to do some chemistry and chemical engineering to obtain some probe molecules that are sensitive specifically to one particular contaminant in the water for each individual chemical. Lo que nosotros realizamos es el código de barras magnéticas, lo recubrimos con distintas moléculas, los cuales van a reaccionar individualmente con el determinado contaminante. So, for instance, in this schematic, this blue star outline would fluoresce if and only if it comes into contact with this blue star molecule in the water sample. Por ejemplo, en esta representación, esta segunda representación, tenemos una determinada molécula que nosotros vamos a usar para recubrir y adherir al código de barras magnéticas, y va a fluorecer inmediatamente, tiene contacto con un determinado contaminante. Al fluorecer, estamos nosotros con un determinado color, nosotros vamos a identificar qué contaminante es ese que tiene. Okay, so we have a series of different chemical tests represented by these different outline shapes and colors. Tenemos distintos ensayos, los cuales están identificados por distintos códigos de barras, como aparecen. And then this is where the magnetic barcoding comes in. We want to be able to do multiplex assays, as I said earlier. We want to be able to have one test that is sensitive for a series of different chemicals. Queremos hacer un ensayo multiplexado. ¿Qué significa? Significa que si tenemos distintas barras magnéticas, el chip tiene, el dispositivo pequeñísimo, ¿no? Los micrómetros, tiene distintas barras magnéticas, distintas geometrías, mejor dicho, distintas dimensiones, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que se encuentra en la figura, va a reaccionar con un determinada molécula o contaminante. So we assign each of our probe molecules a binary code. Entonces podemos usar el código binario. Este código binario significa que, por ejemplo, la segunda barra en el ensayo es el que va a reaccionar. Entonces esa barra es que va a fluorecer, y las demás barras no van a fluorecer, no van a dar una fluorescencia. Entonces esa barra que ha florecido se le denomina en el código binario 1. Los demás que no han florecido 0, 0. Sería, digamos, un código binario. So this red star probe molecule, we assign this 01000 code, and that's represented here on the barcode with these white ones, bits being zeros, this black bit being 1, corresponds to their magnetization. We would then coat this this barcode that's been given this code with this probe chemical to combine the two together in our test. Entonces ya tendríamos un código de barras binario que sería 1, 0, 1, 0, 0, 0, que sería correspondiente al que ha florecido, que es 1, y el resto sería 0. Y podemos, así reaccionen todos ellos, todos los contaminantes reaccionen, sea adherido por todo el dispositivo. La barrita la barra magnética que ha reaccionado es el que nos va a decir qué es lo que hay. And we do this process for each of our probe molecules. So we have a series here of barcodes covered in a series of different chemical tests, each one with a unique code. Entonces tenemos nosotros similarmente podemos usar con cualquiera de ellos
podemos hacer combinaciones. Si tenemos, por ejemplo, este es un ejemplo, si tenemos 5 barras magnéticas, por ejemplo, quizá en el primero ninguno haya reaccionado, en el segundo, como aparece ahí, es como aparece en el ejemplo, el segundo de ellos ha reaccionado, el tercero, el cuarto, solamente 2 han reaccionado y los otros 2 no han reaccionado. Entonces, así podemos hacer distintos ensayos y poder hacer las identificaciones. So, now we've got our test together, we can use all these tests together as a multiplex assay in our water sample. Entonces podemos utilizarlo en el testeo del agua para ver justamente contaminantes en el agua. So the target molecules should only attach to the matching probe molecules on their corresponding barcode. So for instance, in this schematic here, we know we have these yellow star molecules in the water. They will only interact with the test the yellow star represented here. They will not interact with any of the other probes. Por ejemplo, si tenemos aquí un determinado contaminante, están como colores como estrellitas, digamos. Entonces, y nuestro dispositivo se encuentra en el agua, esos contaminantes van a reaccionar solamente con la segunda barra, ¿no? Es como un ejemplo, y no va a reaccionar con la demás barra. And then we should see that barcode fluorescing corresponding to this interaction with this yellow star molecule. Entonces, lo que va a suceder es que va a florecer, va a haber una fluorescencia del código de barra magnética, del dispositivo, del chip, va a haber una fluorescencia debido a la reacción. So finally, then we have to detect which of these probe molecules and which of these barcodes is fluorescing. Obviously, we don't know; they're all just in a solution together. So we pass this through a channel such that we can measure the fluorescence and read the code on the barcode to identify what the probe molecule on its surface is. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos varios chips, y esos chips, unos que no están floreciendo y unos que están floreciendo, si esos chips lo hacemos pasar mediante unos microfluidos, microcanales, esos microcanales van llevando un microfluido, por ejemplo puede ser el agua contaminada o el agua. Entonces, estas tarjetas magnéticas van pasando. Abajo se ve un canal en color canal de agua, microcanal de agua, microfluidos, y van pasando esas tarjetas, y lo que está en el centro de color verde es el sensor, que va a censar cuál está floreciendo y cuál no está floreciendo, para poder hacer la identificación. So if we read out this code corresponding to this yellow star probe, we know that the molecule that's causing it to fluoresce has to be this molecule that is in the solution, and we should be able to get some quantifiable measure of its concentration. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí esta barra que está floreciendo, por ejemplo, con determinado, esto es un ejemplo, ¿no? Que es 0, 1, 0, 0, 1, los que han reaccionado, la segunda barra y la última barra han reaccionado. Entonces vamos a poder identificar cuantitativamente qué tipo de molécula se encuentra. Okay, so that's the general basis for technology. But there's a number of scientific challenges we have to meet in order to make this a workable technology. Entonces, esto es lo que les acabo de mostrar, más o menos unas bases de cómo funciona así a grosso modo, sencillo, ¿no? Palabras sencillas, pero tiene todo un rigor científico, un rigor técnico, ¿no? Y hay distintos desafíos que se tienen que sobrepasar, se tienen que resolver a fin de poder realizar y que funcione el dispositivo final. So first of all, we have to be able to produce these tags at a large scale, a large number, and also they have to be physically identical to one another.
lo que tenemos que hacer es lograr, que estamos realizando, es lograr todo una serie de barras magnéticas, barras magnéticas muy pequeñas, esta fotografía electrónica de barrido, y que todos ellos tienen que ser idénticos. Todas las barritas tienen que ser idénticos. We need to be able to write and read these binary codes to our barcodes reliably, such that we have a confidence in the code that we write and then that we read out. Tenemos que hacer la caracterización sobre la lectura, la escritura y la de barras. Tenemos que caracterizar inicialmente el código de barras para saber que previamente va a funcionar determinada barra y con otra determinada barra están funcionando, que no hay alteraciones. We have to get on top of this microfluidic transport such that we can flow these barcodes with a high throughput, accurately manipulating them and reading them out in solution. También tenemos que, lógicamente, luego que se vea la biocompatibilidad que tengan las moléculas en la superficie, se tiene que realizar el dispositivo de microfluidos, microcanales en los cuales esté pasando el microfluido, porque es el agua, por ejemplo, y hacer el dispositivo de lectura. And we need to firstly develop and then attach these probe molecules to the surface of the barcode. Los que van a hacer florecer, lo que va a dar la fluorescencia, van a ser unas moléculas que son fluorescentes y tenemos que ver que haya biocompatibilidad entre esas moléculas que florecen con nuestro metal, las barras metálicas, el código de barras. Right, so let's look at some of these in a little more detail. Firstly, writing a code. Say we wanted to write this code 10101. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a más detalles, cómo podemos hacer la escritura del código de barras magnéticos. Por ejemplo, vamos a ver aquí, tenemos el código de barras terminado, aquí está escrito en 10101. So here is a schematic of our barcode, and it's comprised of a series of magnetic elements of different widths. And as I was saying earlier, looking at shape anisotropy, changing the width will change the magnetic behavior of a rectangle. Por ejemplo, aquí tenemos como ejemplo este código de barras aquí, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 barritas. El que está hacia arriba, el 1, hacia abajo, mejor dicho, el momento magnético está apuntando hacia abajo, el dominio magnético del tercero está apuntando hacia arriba, el dominio magnético del cuarto está apuntando hacia abajo, el del quinto hacia arriba y el sexto hacia arriba. Los que están hacia arriba van a estar codificados como 1, los que están hacia abajo van a estar codificados como 0, los que están más a la izquierda y más delgados van a tener alta coercitividad y los que están a la derecha baja coercitividad por ser más anchitos. So, narrow rectangles require a larger magnetic field in order for us to change from a 0 to a 1 or a 1 to a 0. Para los que son más delgaditos, las barritas que son más delgadas, la geometría es más delgada, para poder yo hacer un switch para que, mejor dicho, que está hacia arriba, se direccione hacia abajo, el dominio magnético se direccione hacia abajo, yo tengo que aplicar un alto campo magnético, eso se llama el campo de coercitividad. Sin embargo, aquellas barritas, los cuales son más anchitas y más gorditas, yo aplico bajo campo como la de derecha, por ejemplo, yo aplico un bajo campo magnético positivo y yo rápidamente puedo cambiarlo a 0 o 1, a que apunte hacia arriba el momento magnético o que apunte hacia abajo el momento magnético, rápidamente.
So having a barcode comprised of bits with all different widths, they require different magnitudes of magnetic field to change the number on that bit from a 1 to a 0 or 0 to a 1. And in that way we can sweep backwards and forwards and change the code that's written on the surface. Entonces, aquí podemos, en la gráfica de la izquierda, podemos graficar simplemente si, dependiendo del campo magnético externo, yo aplico un campo a mi dispositivo, yo aplico un campo magnético, si es pequeño, si es un campo magnético pequeño, entonces puedo cambiar, variar la dirección de los dominios magnéticos de los más anchitos. Sin embargo, yo tengo que aplicar mayor campo magnético, como aparece en la gráfica de la izquierda, mayor campo magnético para que aquellas barritas más delgaditas sean orientadas en 1, por ejemplo, 1, 0, 1. El campo magnético externo va disminuyendo, entonces es más fácil, solamente va moviendo, va a mover o va a redireccionar los dominios magnéticos de las barritas gruesas. So following this graph, we initialize the whole system by applying this field minus h1, gives us a code 11111, and then we sweep back the other way to h2, which is less than h1 in magnitude. That's a large enough field to rewrite these 4 bits at the end, but not large enough to rewrite this bit here, giving us a code 10000, and then we carry on the whole sweep in a similar way to get our final code. Por ejemplo, tenemos la barrita inicial, nuestro dispositivo inicial, que todos están direccionados. Aplico un campo magnético muy grande, como aparece el que está abajo, el primero que está abajo, en la izquierda, primero de la esquina inferior izquierda. Todos están orientados en 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque el campo magnético externo es alto, es menos H1, alto, muy alto. Entonces todos están orientados a una misma dirección. Todos serían 1, 1, 1, 1, 1. Si yo cambio la dirección del campo magnético hacia H2, o sea, hacia el valor positivo, H2, pero no tan suficientemente grande como era el H1, entonces se va a tener que el campo magnético, la fuerza de ese campo magnético no es tan grande como para alinear todos, los más gruesecitos, pero el más delgadito no lo va a alinear, solamente va a quedar en 1, el más delgadito, mientras todos los demás son alineados a 0, 0, 0, 0. Luego continúo, cambio la dirección del campo magnético igual hacia el H3, menos H3 que aparece abajo, el tercero que aparece abajo, sería 1, 0, 1, 1, 1 y así. Puedo ir jugando en controlar y escribir este código de barras magnéticas. So this scheme works for writing codes, and we can show this in this plot over here, that we have a good control over the code we're writing onto these barcodes. Esta parte de esta figura les muestro de lo que estoy avanzando hasta el momento. He podido identificar, he podido escribir, por ejemplo, estas son microscopías de las barritas que estoy realizando, y aquí puede observarse, por ejemplo, en el A que todos están escritos, en el B está escrito uno de ellos, el resto es 0, y así sucesivamente. Okay, so we can write simple code. Can we read them out? Well, we can build up these magnetic channels with fluorescence detection and use something called a TMR sensor to measure to read out the code that's on the barcode. Bueno, ya hemos hablado el slide anterior sobre la escritura. Vamos a hablar sobre la lectura de esas tarjetas magnéticas, de barras magnéticas. Tenemos un microcanal. Ese microcanal va llevando un microfluido, que puede ser agua. En ese microfluido, en ese microcanal, va pasando nuestro dispositivo, el código de barras, el device, el chip, va pasando, y tenemos el sensor. Y tenemos que además ver la fluorescencia.
la fluorescencia que hay en el agua. So we've developed a technology that allows us to do this, that works on a basic level to read out these codes. Aquí tenemos este dispositivo que estamos utilizando, que me va a medir justamente este código de barra en el laboratorio. Okay, so that's the general overview of the writing and the readout, but there's still some optimization that can be done to these magnetic properties. Bueno, ya les he hablado sobre la escritura y sobre la lectura de este código de barra, pero tenemos que ver sobre las propiedades magnéticas. Es técnico, muy técnico, lo tenemos que hacer también. So we found that with having very narrow rectangles, whilst giving us the control we need over the magnetic coercivity, gave us a very small readout on our TMR measurement. Tenemos que tener unas código de barras magnéticas muy delgadas, los cuales me van a dar una señal muy débil, ¿no? Muy débil al túnel magnetic resonance, para la medida del túnel magnetic resonance, resonancia magnética de tunelaje. And we found that, again, small individual strips are quite prone to forming multi-domain states. That is, they wouldn't have the same magnetization properties along their whole length. They kind of split into little bits pointing in slightly different directions. También hay otra situación que se tiene que mejorar, porque si nosotros vemos los dominios magnéticos en cada una de esas líneas, de cada una de esas barritas, los dominios magnéticos en realidad físicamente, en teoría, todos deberían estar alineados en una misma dirección, pero en la práctica, en la realidad, hay ciertas divergencias de algunos pequeños espines. So the design moved on from these individual strips to what we call the composite element bits, where individual bits are comprised of a series of closely spaced rectangles of equal width. Aquí podemos, en realidad, cada una de las componentes, se había mostrado anteriormente en las figuras anteriores, eran seis barras. Aquí está cada una de las barras. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí hay 6 barras. Unas barras que están separadas 50 nanómetros, 100 nanómetros, 200 nanómetros y así sucesivamente. Son 6 barras. Y los dominios magnéticos se encuentran aquí abajo, ¿no? Representados. So doing this solves a number of the problems I just outlined. So the by virtue of dipolar interactions between the strips, we get a consistent magnetic behavior in each of them, and also the amount of magnetic material in total is larger, and we get a good readout on the TMR sensor. But that we also maintain our control over the magnetic coercivity, because these elements themselves are still as narrow as they were when you only had a single element on its own. Yeah. Por ejemplo, tenemos aquí comparo dos códigos de barras, o dos barritas. Una barra que es más anchita y la barra que son más delgadas. Si supongamos que tenemos la barra que es anchita a la izquierda, esta barra tiene distintos dominios magnéticos, y esos dominios, como tiene distintos, porque es tiene mayor área, tiene distintos dominios magnéticos apuntando a diferentes direcciones. Sin embargo, si lo volvemos más delgadito, entonces los dominios magnéticos van a estar orientados solamente en una dirección, como aparece ahí en los delgaditos están orientados en una dirección, pero no tanto, porque los extremos no están orientados en una sola dirección, están formando cierto ángulo. Y los más delgados, como están apuntando a una sola dirección, van a ser mejor sensados en la resonancia magnética de tunelaje, TMR. Okay, so
what is this barcode made of? Well, we start with silicon substrate, and then we coat that with aluminium. This allows us to remove the barcode easily from the silicon substrate when we want it in solution. Yeah. ¿Qué consiste? Aquí hay una representación de una vista, digamos, de lado, una vista de canto, no una vista desde arriba, una vista de canto. En esta vista de canto, si hacemos una sección de esas barras, ¿de qué está hecho? Tenemos primero un sustrato. Ese sustrato es de silicio y una capa de aluminio. Esa capa de aluminio va a servir si nosotros queremos la capa de silicio, que es el sustrato, ¿no? Va para sostener la capa delgadita de nuestro dispositivo, y la capa de aluminio es que si nosotros queremos remover nuestro dispositivo, podemos disolver esa capa de aluminio y queda suelto nuestro dispositivo, queda separado del sustrato nuestro dispositivo. So on top of this we have a capping layer and adhesion, and then we define our small magnetic elements in these bits using a magnetic material called permalloy, which is made up of nickel and iron. And then we encapsulate the whole thing in SU8 to make up the finished barcode. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Luego de esa capa de aluminio, ahí tenemos una capa adherente. Y luego de esa capa adherente nosotros podemos crecer unas capas, la capa magnética en sí. Esa capa magnética, el material magnético, es llamado permalloy. Permalloy es níquel 80%, hierro 20%. Es la parte magnética, el material magnético en sí. Y luego esa capa magnética, la capa de oro, que me va a servir justamente para la funcionalización con otras moléculas. Y todo eso va recubierto con una capa de SU8. Es un material, es como una resina transparente. Okay, so this slide shows a pair of scanning electron microscopy images of a device I made fairly recently with 32 unique composite elements. And here we can see the good precision and reproducibility of our barcode devices. So you can see on this scale we have the bit here with one wide strip and then two narrow ones, three narrow ones, etc. And on the right we see the final bit, which contains 32 strips that are 100 nanometers wide. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen por microscopía electrónica de barrido de uno de los chips que estoy desarrollando, que he desarrollado. Aquí están las barras magnéticas que pueden observar aquí, que son 32 juegos. Las líneas que están observando ahí, yo puedo hacer un zoom a una de las líneas de distintas, y he hecho un zoom, una ampliación de uno de los juegos de barras que están separados aproximadamente 100 nanómetros. So the details of this aren't really important, but just to know that we have equipment in our lab that we can use to accurately measure the magnetic properties of these devices that we're making. Bueno, estoy haciendo la caracterización en nuestro laboratorio. En nuestro laboratorio tenemos equipos especializados, sofisticados, en los cuales yo puedo medir y caracterizar lo que estoy realizando, si están en buenas condiciones, con equipos sofisticados como te estoy presentando acá. So that piece of equipment allows us to get our magnetic hysteresis loops, which tell us what this magnetic field is we need to apply in order to change from the one state up, from the zero state down here, we need to apply this much field, 150 here, in order to change it to the other state up here. Con el equipo que les mostré en el slide anterior, que es un equipo llamado equipo MOC, yo puedo medir las curvas. Estas curvas se llaman curva de histéresis, ¿no? Y en estas curvas de histéresis
voy a tener un campo magnético aplicado, que aparece en el eje X, campo magnético aplicado, por ejemplo, y en el eje Y voy a ver la señal MOC, justamente del equipo, ¿no? Me va a dar, ¿qué información me va a dar? Me va a dar a donde está justamente las líneas azules se cruzan, es el campo magnético que voy a requerir para que mi alineamiento de mi dominio magnético en mi barrita sea orientado tanto hacia arriba o hacia abajo. Entonces a eso se le llama campo coercitivo. Esos son los campos en los cuales estos dominios van a ser o reorientados, o bien hacia arriba, como aparece a la derecha, o bien hacia abajo, como aparece a la izquierda. So we can apply this measurement to this 32-bit device I was talking about earlier. Por ejemplo, podemos usar lo que he obtenido de lo que le mostré anteriormente, del dispositivo que le mostré por microscopía. And we can find the relationship between the width of our strips and the field we need to apply in order to change the orientation of magnetization. Change from a 0 to a 1 or a 1 to a 0. Por ejemplo, puedo mostrarles lo que he publicado ahorita, abajo, en la línea abajo. Se puede observar aquí que he medido qué coercitividad se necesita para reorientar, qué campo magnético se necesita para reorientar las barras magnéticas, las líneas de código magnéticos con distintos grosores. Entonces en el eje X pongo distinto grosor, el grosor, tantos nanómetros, y en el eje Y el campo magnético coercitivo que voy a controlar, que esté apuntando hacia arriba o hacia abajo, redireccionar los momentos magnéticos. Y tengo esta línea. So we find there's a very strong relationship between this strip width and this coercivity, as indicated by this trend line. But we also find there's this region in the middle which doesn't really behave as we expect. And some of the spread on these, the range of coercitivities you get is slightly larger than we might like. So the general trend is good, but there's still room for improvement here. Aquí podemos ver la curva que me ha salido. Esta curva se puede ajustar con dos líneas rectas. Una se ajusta, lo que está significando acá esta curva es que es muy dependiente la coercitividad, el campo magnético coercitivo, con los grosores de las líneas. Es muy dependiente. El ajustar no se puede ajustar por algún motivo con una sola línea recta, sino con dos líneas. Debe haber algo que necesita ser más estudiado, donde se unen las dos líneas rectas del ajuste. Ahí está sucediendo algo que podemos, más adelante voy a seguir estudiando. But nevertheless, we can look at this device, this 32-bit device, and we think we could reliably write a 12-bit code to this device, which would give us 2 to the power 12 unique binary codes that we could use. Entonces, ¿qué información me da? Que lo bueno es que ya se puede, me está diciendo que puede haber una buena codificación. Entonces, puedo hacer una codificación de 12 bits con esta código de barras magnéticas. La información, los resultados están saliendo muy bien, los cuales me están diciendo que puedo hacer 12 bits, lo que aparece en la tabla. 12 bits. And again, we double check that we could write a code to this. So this is slightly noisy magnetic force microscopy measurement. On the right here, we have a series of bits that are all aligned in the 0 state, magnetization pointing to the right. And on the left, we have flipped the magnetization to the top bit so that it's pointing to the left. Sorry, could you repeat, because the screen has moved quite slow, please. Oh, sure. So we're just checking that we can encode onto these composite element barcodes. On the right-hand side of this magnetic force microscopy data, we see all our elements with the magnetization aligned to the right, as indicated by having this white feature on the right and the dark feature on the left.
On the left-hand image, we have aligned one of these bits to the left and all the others to the right. Ya, lo que me está diciendo aquí está la información. Estas imágenes han sido tomadas por microscopía de fuerza magnética. Esta microscopía de fuerza magnética, las imágenes en A, me está diciendo que hay una reorientación de los dominios magnéticos. Por ejemplo, en la figura A, que están solamente las dos primeras barras superiores están orientados hacia la derecha, apuntando hacia la derecha, y los demás están apuntando hacia la izquierda. Los dominios magnéticos están apuntando hacia la izquierda, los demás de abajo. Mientras que en la figura B podemos observar que están todos de los cuatro, de hacia arriba hacia abajo, están apuntando todos hacia la derecha. But as I was saying, there's still things we can improve in this design. So first of all, we had these two different regions on that plot I showed a couple of slides ago that gives how cohercy depends on strip width. Can we find out what's happening there, and can we stop it? Hay varias cosas que se pueden mejorar, ¿no? Tenemos que resolver varias preguntas. Por ejemplo, podemos confirmar qué es lo que está causando que haya una dependencia entre la conductividad y los grosores de esas líneas. Can we, looking at the individual magnetic bit, ensure that the whole bit switches at exactly the same field? Podemos hacer que las magnetizaciones en estos bits son iguales en todos. And can we make bits that need a larger field in order to switch from a 0 to a 1 or a 1 to a 0 without having to change our recipe for manufacture by making them even narrower than we already have? Por ejemplo, tenemos que preguntarnos también, nosotros hasta el momento estamos viendo las dimensiones, sabemos que haciéndolo más delgaditos, entonces las señales son más altas, se puede alinear mejor los dominios magnéticos, pero solamente puedo hacerlo sin variar las dimensiones, sin hacerlo más delgadito, las líneas, los códigos de barra. ¿Puedo yo de otra manera hacer que la señal sea larga sin variarla, sin hacerlo más delgado? Okay, so there's a few ideas we have. We can look at an element of this that I've not really talked about thus far, and that's changing the separation of these strips in individual bits. Y podemos unas cuestiones que estoy tratando para resolver, justamente esas incógnitas. Estoy variando, por ejemplo, las separaciones de las barras. We can also develop a design where these rectangles now have pointy ends, and this is expected to change the magnetic properties of our bits quite strongly. Otra forma de solucionar o de mejorar los dispositivos que estoy realizando es cambiando la geometría. Inicialmente que eran rectángulos, esos rectángulos, recordar unas de los slides anteriores, se ve que en el centro estaban alineados, pero justo los extremos no están tan alineados, los spines están formando cierto ángulo. Entonces, para evitar eso, estoy haciendo puntitas en los extremos a fin de que todo esté alineado. Last year we went and did measurements of this UK national facility called the Diamond Light Source in Oxfordshire, in order to get some images of the magnetization structure in our magnetic barcodes. Lo que hice antes que empezara la pandemia, lógicamente el año pasado, viajé a esta facilidad de acelerador de neutrones que queda en Oxford, cerca de Oxford, llevando las códigos de barras magnéticas que hemos realizado en el laboratorio para el proyecto y los he caracterizado en este
laboratorios de cerca a ojo. So we've been looking at these results over the past few months. Here is a typical image you get out from XMCD Beam, which is the measurement I did. And you can see something that should be magnetized entirely to the left. You get this structure at the end of the strip that is not magnetized entirely to the left, but points upwards. Con estos resultados que he encontrado en este laboratorio, los he medido con una técnica que se llama XMCD, es XMCD. La respuesta, la información que me da es que estos, cómo se encuentran alineados estos spines magnéticos en mis barras. I'm still analysing these results. And they're telling us a lot of information about what's actually going on in our magnetic elements when we try and write codes to them. Entonces, cuando yo trato de leer o escribir, también puedo a la vez leer o escribir estos códigos de barras magnéticas, también me va in situ, lo puedo ir viendo cómo va variando los alineamientos de estos spines. Okay, so some other preliminary results from these new devices. The pointy ends do indeed seem to change, to increase the coercive field of the strip. Entonces lo que he encontrado es que si yo hago puntiagudos en los extremos de las líneas, entonces la coercitividad mejora. We also find, consistent with our expectations, that the exact value of the thickness of our iron nickel layer really does change the magnetic properties quite strongly. Entonces también otra cosa que encontré es que la coercitividad va a depender de las condiciones de crecimiento de las barras. And I've also been running some micromagnetic simulations to verify the results of this work done at Diamond Light Source. Entonces hemos hecho también las simulaciones de estas barras, de estas líneas de barras magnéticos para observar más o menos cómo se encuentran alineados y ver con la parte experimental. Okay, so the main conclusions of this presentation then. Well, we've created a versatile, non-volatile magnetic memory, and in the current state of the with the rectangular elements, we're fairly confident that we can store a 12-bit binary code. Entonces, las conclusiones que puedo observar así generalmente son que hemos creado una memoria magnética no volátil que es muy versátil y que puede hacer un recording, una memoria de 12 bits en el código binario. And we have demonstrated that we can write simple codes onto this device. Podemos también escribir códigos simples en estas tarjetas magnéticas. Using our measurements of the Diamond Light Source, we're beginning to get a better understanding of exactly what's going on in the magnetization of these elements. Usando las medidas que hemos realizado en esta facilidad que queda cerca a Oxford, podemos estar entendiendo también cómo se desarrolla la magnetización, el estudio del magnetismo, la configuración magnética en nuestro código de barras magnéticas. And by exploring the impact of the shape of our strips, we can further refine this design and potentially increase this number of bits we can store in one barcode. The bits that we can uniquely code in a barcode. Entonces podemos seguir explorando acerca de las formas de nuestras barras, de líneas de barras magnéticas en el código de barras, si podemos cambiar un poco la geometría, podemos qué tanto va a influenciar en nuestro dispositivo. Okay, thank you very much for your time. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Thank you very much, Peter Newton, for your nice talk. And now it is time for questions.
Bueno, thank you, gracias por su atención a todos y a continuación es la ronda de preguntas. Si alguno tiene una pregunta, por favor se puede levantar la mano o empezar. Damos la posta, primero si alguien tiene, por ser de la autoridad, el doctor Carlos Villanueva, si tiene alguna pregunta puede realizar. Carlos Villanueva, ¿se encuentra? Bueno. So, Lewis, you're asking for questions, are you? Yes, yeah, first if Carlos has a question, if not, the rest of the people. Okay, entonces como Carlos, bueno, no tiene una pregunta, entonces pasamos con, no sé si está, pasamos con ronda de preguntas. Cualquiera puede levantar la mano y hacer las preguntas. Any question, the public? So Peter, your work with these tags can tie up with some of the work that Noor Idros has been doing on functionalization. Can you say a little bit about that? Yeah, absolutely. Let me find a slide to look at. So this slide is probably a good place to talk about that. So Noor has been working on different tests that are sensitive to individual heavy metal contaminants. So I believe she has one that is very selectively sensitive to mercury. So, for instance, that would be one of these tests that is coated onto our barcode that acts as a probe molecule. So, for instance, say this test here could be for mercury. And so that's a good starting place to get towards making this technology. Obviously, in order to use for multiplexity, we need a series of these, but it certainly shows that it's something we can start doing. And the challenge becomes reliably coating this onto the surface of the barcode, which is a whole different discussion. Okay. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más de unos asistentes? Doctor, sí, Jorge. ¿Cuál es la relación entre la fluorescencia mostrada al inicio y el magnetismo? Okay. Esa es una pregunta. La otra es, el resultado final será un aparato, digamos, que lo podamos llevar al campo con los marcadores, las tarjetas que ha mencionado el doctor Newton, y poder detectar, o hay que llevar la muestra al laboratorio recién a detectar posibles contaminantes. Gracias. Okay, yeah, okay, thank you. Peter Newton, the Vice President of Research of the University of Cañete, is asking two questions. The first question is about, he says, what is the relationship between the magnetic material and the molecules with fluoride, the molecules? Sure. And the second question is about, at the end, what you are going to present at the end of the project. You are going to present the final device, or we need to bring the water to the lab, and with your device you are going to analyze our water. Okay. Yeah. So first of all, the magnetic problem I've talked about are about really developing this barcode element of the device. And it's the code you write onto the barcode that corresponds to each individual chemical test. So the better you can make the barcode, the more reliably you know what is the chemical you put on the surface. Chris, you don't need yourself. There we go. Secondly, then, in terms of where we're at with this, currently this work would have to go in the lab because everything's very prototype. So we're looking towards the end of this project, hopefully being able to have a device that has a test coated onto it, perhaps. That's kind
of what we're working towards at the moment. And that would obviously need to be done in the lab because that's where everything's based. We've made good progress in kind of a lot of these bits individually, and it's putting it all together that becomes challenging. Ok, Jorge, ¿entendiste todas las inglés lo que entendiste, no? ¿O la traducción? No, that's very clear. Okay. Yeah. Okay, thank you. Gracias. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Por ahí, yeah. I have another question. Can I ask question, please? Peter, one question about you are capping the permalloy with gold, right? Mm-hmm. That gold, we can functionalize the gold, right? The function, what I suspect that the function of the capping, the gold capping, is just to functionalize with no molecules, right? Right. So this gold cap here is to prevent oxidation during production. In terms of functionalization, we'd be looking at coating something on top of this SU8. So yes, actually coating it with gold is one route we're thinking about taking. But it might not necessarily go down that way. But that's certainly something that we have tried and will continue to try to make that work. Okay. Thank you very much. ¿Alguna otra preguntas? ¿Alguien? Bueno, ya que no hay más preguntas, entonces it is time to give the speech to Jorge Yoncón. Is going to give the speech and the final words. A continuación tenemos las palabras del vicepresidente de investigación de la Universidad Nacional de Cañete. Jorge Yoncón. Muy bien, muchas gracias, doctor Newton, por la exposición muy técnica y bastante densa, por cierto, pero revela el nivel de técnicas y de experimentos que se están realizando en el marco de nuestro convenio entre la Universidad de Cambridge y la Universidad Nacional de Cañete. Y estamos pues en el webinar número 7. Esperamos seguir dándole vida a este proyecto a través de este tipo de exposiciones, porque la pandemia no nos deja hacer trabajos de campo, pero notamos pues que hay un avance bastante importante y que debemos continuar en los esfuerzos para que este convenio siga adelante. Con esto damos por finalizado este webinar, que espero que lo haya disfrutado la audiencia. Gracias. Okay, thank you. Muchas gracias, Jorge Yoncón. Entonces vamos a dar más adelante a la Universidad Nacional de Cañete las siguientes fechas para el siguiente webinar y el siguiente palestrante. Quizá el panel final es del doctor Crispin Barnes. Well, thank you very much for giving a wonderful, interesting talk and making all those connections for us. And thank you to Carlos and Jorge and UNDC for inviting us to start this new webinar series with such a fantastic talk. Okay, thank you very much. And we, Luis, do you know who is speaking next? No, the next one is just to the instruction, nobody else, but it's the instruction to the page to give the link to the University of Cañete of this recording. Okay? Right. Okay. Thank you very much. Gracias. Estamos finalizando con esto. We finish everything. And next communication by email, we are going to tell them who are the next one. Okay. Gracias, muy amable. Okay.